tal? ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Soy Lili Campos y me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy quiero compartirles esta información que me pareció muy interesante después de estar haciendo una planeación para unas asesorías que voy a dar a una chica que está interesada en desarrollar un discurso de oratoria motivacional. Bueno, ¿cómo estuvo la situación? Estaba haciendo mi planeación y mientras estaba haciendo lo del contenido temático, la planeación que les comento, hubo un tema en particular que ya me había gustado bastante, pero no había tenido la oportunidad de poderlo desarrollar hasta el día de hoy. Este tema es los 3 planos que hay para analizar un discurso. Hay como 3 niveles, que es de lo que les quiero platicar en el día de hoy. Bueno, y ahorita a esta hora porque soy nocturna y me inspiro más por la noche para poder hacer las cosas pues en la parte del análisis y en la redacción también. Ok, vamos entonces. Miren, hay 3 tipos de planos. El primero es el léxico, el segundo es el semántico y el tercero es la sintáctica o narrativa. ¿De qué se trata esto? Voy a explicar brevemente cada uno de ellos. El léxico es el vocabulario, simple. Es el número de palabras que nosotros conocemos. ¿Cuántas palabras creen ustedes que el mexicano promedio conoce? Cualquier persona que a lo mejor no tiene una súper preparación académica, cualquier persona de a pie, bueno, generalmente tienen un promedio de 300 palabras, las que saben. De ahí tenemos otro nivel, personas que realmente les interesa documentarse, que son amantes de la lectura y que les gusta, pero no crean que así lectura como, ay, voy a ir a leer TV y novelas o TV notas, no. Gente que le gusta leer a lo mejor sí el periódico, pero que tiene el hábito, de repente me acordé de mi abuelito, que en paz descanse, que diario leía el periódico. Personas que leen libros como novelas, que les gusta escribir también. Bueno, este tipo de gente tiene en promedio unas 500 palabras que sabe dentro de su vocabulario, ¿ok? Ya aumentaron 200. Y las personas que están más involucradas, que realmente podrían llamarse como escritores, gente que prácticamente vive de la escritura, tiene un aproximado de 800 a 1000 palabras, ahí ya aumentó un poco más. Entonces, el léxico es nuestro vocabulario, lo que nosotros conocemos. Y ese es el primer plano de análisis, sería el número 1, el primer plano de análisis en un discurso, ¿ok? Perdón, aquí ya me brinqué, pero quiero hacerles una pequeña acotación. Nuestra formación discursiva viene de la formación ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hablar conforme a mi ideología. Por eso, por ejemplo, en los discursos de propaganda de formación política, cuando estás en un partido político o empiezas a introducirte a un partido político o a una secta, no estoy diciendo que los partidos políticos sean sectas o sean cultos, son peor que eso, no se crean, no. Bueno, cuando empiezas a introducirte en ese tipo de grupos o en los negocios multinivel o negocios de este tipo, para que tú puedas tener realmente un speech que sea acorde a lo que ellos quieren promocionar, vender o empezar a esparcir esa semillita, tiene que haber primero una formación ideológica, porque si no hay una formación ideológica no vas a poder tener el mismo discurso. Y no se trata de que te entregan una hoja y tú te vas a aprender ese discurso, sino que tiene que ser como que te implantan la semilla para que entonces ya la programación sea completa y tú lo puedas estar repitiendo. Entonces, bueno, quería hacer este pequeño como paréntesis porque es súper importante. Cuando uno hace análisis del discurso, va a empezar a escuchar algunas palabras clave. Esa es otra forman parte de nuestro léxico. Las palabras clave que están tratando de reforzar la ideología que se quiere introducir al grupo nuevo o a los interlocutores. Entonces, ojo con esto, nuestro léxico tiene una relación directa con nuestra formación ideológica y de ahí de cómo nosotros nos expresamos o nos comunicamos. Bueno, ese es el primer plano, ya les expliqué, ahora sí, ya vieron que hay una relación. Siempre tomen en cuenta esto como primer punto, así, lo que les tiene que llamar la atención. Ok, ¿cuál es el vocabulario que se está utilizando? Segundo, se repiten las mismas palabras, o sea, ya hay como un adoctrinamiento. Esa sería una
buena forma de especificarlo. Existe como un adoctrinamiento en el uso de las palabras, en el vocabulario que están para la formulación del discurso que están utilizando. Hay que cuestionarse siempre eso. Segundo, el semántico. ¿Qué es la semántica? Bueno, una vez me dijeron esta frase que me gustó mucho: la semántica crea realidades. La semántica o el análisis, el segundo plano de análisis, aquí lo voy a poner, sería el semántico, que tiene que ver con el significado de las palabras. Pero el significado, bueno, evidentemente una palabra puede tener un significado universal, pero a la vez yo como individuo le puedo dar un significado muy personal. Por ejemplo, tengo aquí una computadora. Yo le puedo dar, esta es una computadora, ¿ok? La computadora, si yo digo la palabra computadora a cualquier persona que hable español y que la escuche, se le va a venir a su mente esta imagen, ¿verdad? De una computadora. Pero a quienes usen PC se les va a venir a la mente la imagen de una PC. A quienes usen Mac se les va a venir a la mente una imagen de una Mac. Entonces, este es el segundo nivel y por eso es tan importante, porque una misma palabra, a pesar de que tenga un significado universal, dependiendo del contexto de tu audiencia o del interlocutor, le van a dar un significado personalísimo. Ahí ya es otra diferencia también y es como una forma más profunda de analizarlo. Si yo como orador o oradora quiero impactar a determinado público, yo tengo que pensar mucho en la semántica, pero no a general, no, ok, bueno, voy a hablar acerca de tal tema, del tema de la salud, del tema de un tema financiero, pero ¿a quién va dirigido? Porque entonces, en función de mi público, yo tengo que cambiar mi léxico y, por lo tanto, pensar, esta gente a la que yo me estoy enfocando, ¿cómo puede darle un significado semántico? ¿Cómo va a poder interpretar lo que yo estoy diciendo? Esa sería la segunda parte. Ok. La tercera parte es la relación sintáctica narrativa, es decir, cómo estructuro yo mis enunciados o cómo estructuro yo las oraciones. Y ese sería el tercero, entonces, el tercer nivel. Y esta tiene una relación, aquí lo voy a escribir para que puedan ver, hay una relación simbiótica, entre la semántica y la sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación que es indivisible entre el significado y la forma en la que yo digo las cosas. Por eso importa muchísimo la manera en la que yo estoy estructurando mis ideas. Si yo no logro, yo tengo que tener una claridad y una precisión exquisita para poder dar de que el significado que yo quiero transmitir a mi público objetivo sea el más pulcro, el más limpio. Si yo no sé ordenar bien, esto dice sintaxis, si yo no sé ordenar bien, por lo tanto, mi semántica puede ser confusa también. Y les voy a poner aquí unos ejemplos. Estaba pensando, dije, ¿qué ejemplo les puedo dar? No voy a hablar en cuanto a sintaxis, no voy a hablar de oraciones simples y compuestas. De lo que voy a hablar es de la relación que existe entre el significado, entre la parte semántica y la sintaxis. Por ejemplo, si yo digo, y esto también se ve en temas de comunicación efectiva o comunicación asertiva, si yo digo, existe, por ejemplo aquí, les voy a mostrar en el iPad, dice, ejemplo, el dinero es un problema, estás preocupado por el dinero. Esa sería la primera forma de expresar esta idea, ¿no? Existe, el dinero es un problema, estás preocupado por el dinero. Ok, para empezar, aquí yo ya estoy haciendo una connotación negativa del dinero, porque estoy diciendo el dinero es un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo de entrada digo esto, ya hay la primera parte de la oración ya inmediatamente está calificando al dinero como si fuera algo negativo, porque yo estoy poniendo el dinero es un problema, estás preocupado por el dinero o por algún asunto financiero. Entonces imagínense que la primera forma de abrir la oración es de esta manera, es dándole un significado negativo. Si esa es mi intención, está bien, pero si no, mi comunicación no está siendo ni efectiva ni limpia. ¿Cómo yo podría expresar
de mejor manera esta idea, sin darle una connotación negativa, por ejemplo, al dinero. Yo puedo decir, existe cierta preocupación por asuntos económicos. Existe cierta preocupación por asuntos económicos, pero yo ya no estoy dándole una connotación negativa al dinero, porque el dinero no es un problema. El problema puede ser la escasez, pero no en sí mismo el dinero. Espero que esto quede claro. Entonces yo lo cambio y digo, existe cierta preocupación por asuntos económicos. Vamos con otro ejemplo. Juan me hizo enojar por su error con la computadora. Este ejemplo lo puse con toda la intención porque cuando nosotros tenemos malos entendidos en el trabajo o en la escuela o donde sea, o inclusive con la pareja, la familia, quien sea, amigos, es porque nosotros al momento en que estamos hablando responsabilizamos a la otra persona y lo hacemos, lo personalizamos también, en vez de tratar de hacerlo, de enfocarnos en el hecho, no en la persona. Entonces aquí yo lo cambié, me he molestado por el error sobre la computadora. Me he molestado por el error sobre la computadora. Aquí ya cambia todo el significado porque estoy cambiando la estructura también. E hice la aclaración, si es que hay personas lingüistas que están viendo o que puedan ver el video, no estoy viendo la parte que, cómo acomodarlo en función de oraciones simples o compuestas, nada de eso. Lo que estoy tratando de explicar aquí es la relación que existe entre el significado, cómo la gente puede interpretar lo que yo estoy diciendo en función de cómo lo digo, porque es la forma y el fondo, porque influye muchísimo. Yo no tengo que ser un experto en esta parte de la lingüística para poder pensar previamente, ok, si yo lo digo de esta manera, ¿qué connotación le estoy dando? ¿Cómo va a sonar? Si yo lo digo de esta forma, va a sonar más limpio, es más eficiente, es más pulcro. A mí me gustan mucho estas palabras, limpio y pulcro. Un discurso, un mensaje que sea limpio, que sea claro y que tratemos de que pensar en la otra persona, o sea, pensar en cómo lo va a recibir, a quién le estoy enviando la información. Entonces, bueno, creo que son cosas fáciles que de manera, lo podemos hacer como un hábito, ya cada vez que escuchemos algo, analicemos estas tres partes, su léxico, su nivel de vocabulario. Vean ustedes si la persona repite mucho las mismas palabras. Dice lo mismo, quiere decir que lee poco. Lee poco, no tiene mucho conocimiento, por eso siempre se queda trabado o no usa sinónimos. Siempre cae en lo mismo. Tiene poco léxico, tiene poco conocimiento, no es alguien que le guste la lectura o que la practique. A lo mejor le gusta, pero no lo practica. Segundo, semántico. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir en realidad con eso? Preguntarse, cuestionarse, reflexionar. Y el tercero, cómo lo está estructurando, que también es muy importante, sobre todo yo que soy tan quisquillosa y que siempre estoy con la suspicacia también. Si están escuchando un discurso político o si están en alguna cuestión religiosa también, o si están en alguna idea de negocio, de estos negocios maravillosos que de repente salen por todos lados y que cómo convertirse en millonario en 5 días y no sé qué, vende este producto y mira que te vas a ganar un viaje a las Bahamas. Analicen primero el discurso, porque cierro con esto. Mi formación discursiva proviene de una formación ideológica, pero para yo tener una formación ideológica, primero me tienen que implantar la semilla, esa semillita, y se hace con ciertas palabras clave, uniendo estas tres áreas, pero principalmente para ese asunto yo me iría con las palabras claves, como el chip que te van a insertar. Te insertan el chip y ya ustedes van a escuchar siempre el mismo tipo de vocabulario, pero no porque no sepan, sino ahí ya es otro, digamos que es otro objetivo. Es porque lo que quieren que se te quede bien implantado. Entonces, bueno, espero que les guste y sobre todo que sea de utilidad, que cada vez que ustedes vean lo que sea, una conferencia, una charla, estas charlas cargadas de cuestiones de Dios, religiosas, escuchen, realmente pongamos en práctica la escucha activa. Bueno, gracias, que estén muy bien, un placer como siempre, y si alguien quiere tomar alguna capacitación o tener este tipo de formación ya más personalizada para la preparación de sus discursos, por favor mándenme un WhatsApp y con todo gusto lo podemos agendar. Hasta luego.